No sé por dónde empezar sin que suene como una excusa, pero supongo que todas las historias que acaban mal empiezan con algo que no parecía importante al principio. Me llamo Laura, tengo 38 años, y vivo en Zaragoza. Llevo casada con David desde hace 11 años. Antes de que empieces a imaginarte a una mujer frívola o inconsciente, déjame contarte todo, desde el principio. Porque esto no fue un impulso, ni una noche loca que se me fue de las manos. Fue una serie de decisiones equivocadas, silenciosas, que se fueron acumulando como polvo debajo de la alfombra. Y cuando quise darme cuenta, ya vivía una doble vida que ni yo misma reconocía. David y yo nos conocimos en un festival de música en Valencia. Él era el típico chico que no hablaba mucho pero te lo decía todo con la mirada. Era divertido, sano, estable. Me daba paz, que en ese momento de mi vida era exactamente lo que necesitaba. Yo venía de relaciones caóticas, de dramas absurdos y promesas vacías. Con David todo era distinto. En un año ya vivíamos juntos. A los 3, nos casamos. La vida con él no era de película, pero era buena. Teníamos una rutina agradable, sin sobresaltos. Un piso bonito en el centro, 2 gatos, viajes en verano, cenas tranquilas los fines de semana. Yo trabajo en una agencia de marketing digital, él en una gestoría contable. Nos complementábamos bien. O eso creía. Pero si te soy sincera, hace como un año empecé a sentir algo raro. No fue un día concreto, no hubo una discusión que lo cambiara todo. Fue una sensación que fue entrando de puntillas. La de que estábamos viviendo en piloto automático. Hablábamos poco, el sexo era casi inexistente y cuando lo había, era rápido, funcional, sin pasión. Nos saludábamos con un beso en la mejilla como si fuéramos compañeros de piso. Lo intenté. De verdad. Le propuse irnos un fin de semana fuera, hacer terapia de pareja, incluso le hablé de mis inseguridades, pero él siempre decía lo mismo: Laura, estás exagerando. Todo está bien. Y yo quería creerle. Quería pensar que esa rutina no nos estaba tragando. Pero un día pasó algo que me cambió la forma de ver todo. Fue un jueves. Tenía una reunión con un cliente nuevo. Se llamaba Marcos. Era abogado, divorciado, unos 40 años. No sé cómo explicarlo, pero me miró de una manera que hacía tiempo que no sentía. Como si alguien me viera, de verdad. No solo como Laura la esposa o Laura la jefa de proyecto. Me hizo reír. Me escuchó con atención. Y ese mismo día, después de la reunión, me mandó un mensaje que decía: ha sido un placer trabajar contigo. Y también verte sonreír. Ahí empezó todo. No te miento, al principio lo ignoré. No quería abrir esa puerta. Pero la abrí. Poco a poco. Primero fue una comida, luego una cena, después mensajes a todas horas. Y sí, sabíamos que estaba mal. Pero cuando estás con alguien que te hace sentir viva otra vez, es muy fácil justificar lo injustificable. Marcos era todo lo contrario a David. Espontáneo, directo, pasional. Me decía cosas que creía olvidadas. Y yo, en vez de cortar eso de raíz, me dejé llevar como una idiota, sintiéndome otra vez deseada, importante, especial. Hasta que una noche, pasó. No me voy a justificar, porque no hay forma digna de explicar una traición. Simplemente pasó. Volví a casa, me duché y me metí en la cama como si nada. David dormía. Yo me sentía sucia, culpable, pero al mismo tiempo eufórica. Me había convertido en alguien que nunca pensé que sería. Y lo peor es que no sentía solo culpa. También sentía alivio. Esa fue la primera vez. Pero no la última. Vale,
Escúchame bien porque esto no fue como esas historias de le miré el móvil y lo vi todo. No. Ojalá hubiera sido tan sencillo como un mensaje en pantalla o una foto comprometida. Lo que pasó fue mucho más ridículo, mucho más doloroso, y mucho más difícil de explicar sin parecer una novela barata. Fue el azar, el maldito azar, el que tiró la primera ficha del dominó. Era el cumpleaños del sobrino de David. Un sábado cualquiera. La típica comida familiar en casa de su hermana en Logroño. No me apetecía nada ir, lo admito. Estaba agotada de fingir. Fingir interés, fingir alegría, fingir que todavía me importaba esa gente. Pero claro, no podía excusarme otra vez sin que pareciera sospechoso. Así que fui. Me vestí como siempre, vaqueros, una blusa blanca, un toque de pintalabios y sonrisa puesta como si no llevara semanas viviendo con un nudo en la garganta. Todo iba normal. Comida, niños gritando, cuñados hablando de fútbol y suegras criticando a otras suegras. Yo estaba en el jardín, con una copa de vino en la mano, medio escuchando una conversación sobre reformas en cocinas, cuando David se acercó y me dijo, ven, que hay alguien que quiere saludarte. Yo pensé que sería alguna amiga de su infancia o una tía abuela que no recordaba. Pero no. Me llevó hacia el porche, donde un hombre de unos 50 y tantos, con gafas de sol y sonrisa de vendedor, estaba hablando con el padre de David. Mira, Laura, dijo David, este es Joaquín, ¿te acuerdas? Trabajó conmigo hace años en la asesoría. Joaquín me miró fijamente. Tardó unos segundos en responder, como si le costara recordar dónde me había visto. Luego sonrió, incómodo, y me dio la mano. Claro, Laura. Encantado de volver a verte, dijo. Yo asentí, amable, sin darle mucha importancia. No le conocía de nada. Pero fue en la sobremesa cuando todo se torció. Yo estaba en el baño, retocándome el maquillaje, cuando escuché dos voces en el pasillo. No soy de espiar, de verdad, pero la forma en que Joaquín decía ella no sabe nada, me paralizó. Fue automático. Me quedé quieta, sin moverme, con la puerta entornada. Y lo que escuché después me congeló la sangre. ¿Y tú cómo lo haces, macho? Yo no podría llevarlo así. Verla con su marido, con su familia, como si nada. Si fuera yo, lo habría dicho todo ya. Pues no lo digas. No digas nada. Esto no tiene que saberse, dijo David. Su voz. Fría. Seca. Ya, pero te la estás jugando. Y no es una cualquiera, es compañera tuya, de la misma oficina, joder. Y Laura, tú sabes que no es tonta. Justo por eso. No es tonta, pero tampoco sospecha nada. Me quedé paralizada. No entendía bien. ¿Una compañera de oficina? ¿Se refería a mí? ¿O a otra? No podía salir de ahí sin que supieran que lo había oído, así que esperé. Esperé como una estúpida, sintiendo cómo me temblaban las piernas. Cuando se fueron, salí al pasillo y volví al salón como si nada. Durante el resto de la tarde, lo observé. No lo había hecho en meses, tal vez años. Observar de verdad. Sus gestos, como la miraba a ella, a la tal compañera. Porque sí, estaba allí. Se llamaba Clara, trabajaba con él desde hacía poco. Yo había oído su nombre antes, pero jamás la había visto. Hasta ese día. Y la forma en que David le ponía la mano en la espalda al pasar por su lado, como le sonreía como no me sonreía a mí desde hacía siglos, todo encajó de golpe. No necesitaba más. No necesitaba fotos, ni mensajes, ni un detective. Lo vi. Lo sentí. Mi marido estaba con otra. Y la ironía más grande era que yo también lo estaba.
Esa noche, en el coche de vuelta, no dije nada. Solo miraba por la ventanilla, pensando en lo surrealista que era todo. Yo, la que me creía tan controladora, tan discreta, tan lista, había sido la engañada también. No solo estaba traicionando a mi marido. Estaba siendo traicionada por él. Fue un dolor extraño. No de rabia. No de celos. Fue como si alguien me hubiera arrancado algo y me hubiera dejado hueca. No me dolió por amor. Me dolió por el fracaso. Porque ya no podía seguir sosteniendo esa mentira que tanto me costó construir. Al día siguiente, cuando David salió a correr, la nueva afición que le había dado por las mañanas, que ahora ya sabía que probablemente incluía algún desvío al piso de Clara, yo abrí su armario. No para buscar pruebas. No. Solo para mirarlo todo. Su ropa. Sus zapatos. Su olor. Y me di cuenta de que me daba igual. No sentía nada. Y eso, amiga, fue lo que más me asustó. La confrontación no fue una escena dramática con gritos ni con platos rotos. Tampoco fue esa típica pelea donde uno acusa y el otro lo niega todo, porque si algo tenía claro desde aquel día en casa de su hermana, era que David era muy bueno mintiendo, tanto que durante meses me había hecho creer que yo era la única con secretos. Y lo peor era que ni siquiera me había dado cuenta de cuando empezó a pasar, cuando dejé de importarle o cuando decidió que otra mujer merecía su atención. Así que no le iba a dar la oportunidad de actuar como víctima o de hacerse el sorprendido. La verdad es que no planeé nada. Todo fue saliendo solo, como si las palabras llevaran tiempo esperando su turno. Fue un martes por la noche. Estábamos cenando en silencio. Él con su ensalada, yo con un plato de pasta recalentada, la tele puesta de fondo pero nadie le escuchaba. Lo miré durante un rato, sin decir nada, y luego solté, ¿hace cuánto estás con ella? No lo miré a los ojos cuando lo dije, ni cambié el tono de voz. Era una pregunta directa, sin adornos, sin emociones. David tardó unos segundos en procesarlo. Dejó el tenedor en el plato y me miró como si no entendiera de qué hablaba. ¿Con quién?, preguntó, con esa expresión de incredulidad que me habría hecho dudar hace unos meses. Con Clara. La de tu oficina. Ahora sí lo miré directamente. No había ira en mi voz, ni lágrimas. Solo una calma que lo descolocó por completo. ¿De qué estás hablando?, respondió, más rápido esta vez, como si creyera que si negaba todo desde el principio, yo cedería, como tantas otras veces cuando discutíamos por tonterías y él se cerraba en banda hasta que yo me cansaba de insistir. Lo escuché. En casa de tu hermana. Estabas hablando con ese tal Joaquín. Dijiste que yo no sospechaba nada. Que esto no tenía que saberse. El silencio fue inmediato. Un silencio largo, incómodo, que pesaba en el aire. No contestó, no negó nada. Solo bajó la vista, como si de repente su plato fuera lo más interesante del mundo. Y ese gesto me dijo todo lo que necesitaba saber. Me levanté, recogí mi plato y lo dejé en la encimera. Me giré hacia él, que seguía sin moverse, y le dije algo que jamás pensé que diría. Yo también te he estado engañando. Ahí sí levantó la vista. Me miró con una mezcla de sorpresa, rabia y, lo más absurdo de todo, decepción. ¿Qué? ¿Estás de coña?, preguntó, casi con desprecio. Desde hace 2 meses. Se llama Marcos. Nos conocimos por trabajo. Y no fue un error. Lo hice con todas las ganas, igual que tú con Clara. David se levantó de golpe. Empujó la silla hacia atrás y se quedó de pie, mirándome como si no me reconociera. Me hizo gracia, porque eso mismo sentía yo con él desde hacía semanas. ¿Te estás escuchando?,
¿Qué clase de persona eres?, dijo, levantando la voz, pero sin gritar del todo. La misma que tú. No me des lecciones ahora. Ni te atrevas a jugar a indignado. ¿Y por qué lo dices así, con tanta frialdad? ¿No te da vergüenza? ¿Vergüenza? La tuve el primer día. La segunda vez, no, y la tercera ya no sentí nada. ¿Sabes por qué? Porque en casa me esperaba un tipo que no me tocaba ni con un palo, que vivía conmigo como si fuéramos compañeros de piso. Porque tú también te fuiste, David. Hace mucho. Solo que no lo admitiste. Se quedó callado. Caminó por la cocina, sin rumbo, como buscando una respuesta que lo dejara en mejor lugar. Pero no la encontró. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, y me miró con una expresión que nunca le había visto. No pensaba decírtelo. No pensaba hacerte daño. Lo de Clara fue, no sé, se fue dando. Me sentía vacío, Laura. Todo era rutina. Tú también lo sabes. Dejamos de hablarnos, de tocarnos. Solo éramos dos adultos compartiendo casa. No supe cómo volver atrás. ¿Y en qué momento pensaste que la solución era meterte en la cama con otra? Porque eso no se da solo, David. Hay que elegirlo. Igual que yo lo elegí. La diferencia es que tú me mirabas a la cara cada día y me mentías. ¿Y tú qué hacías? ¿Con qué cara te acostabas conmigo después de estar con ese tal Marcos? La misma con la que tú venías de casa de Clara, me besabas la frente y me decías que me querías. Volvió a quedarse en silencio. Respiraba fuerte, como si estuviera conteniéndose. Yo ya no sentía rabia. Sentía pena. Pena por los dos. Por lo que fuimos, por lo que podríamos haber sido si alguno de los dos hubiera tenido el valor de hablar antes. ¿Y ahora qué?, preguntó él, finalmente. Ahora nada. Yo voy a dormir en el sofá. Mañana decidirás tú si quieres seguir fingiendo o si quieres que terminemos esto de una vez. ¿Tú qué quieres? Yo ya tomé mi decisión hace semanas. Solo estaba esperando ver si tú tenías los cojones de hablar primero. David se pasó la mano por la cara, como si el cansancio le hubiera caído de golpe. No dijo nada más. Se fue al dormitorio sin mirar atrás. Yo me quedé en la cocina, sintiendo el silencio como una losa. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Porque ya no había más máscaras. Ya no había más excusas. Todo estaba dicho. La venganza no llegó como una explosión inmediata ni como una escena teatral, llegó despacio, con una calma que en ese momento no supe interpretar y que ahora, viéndolo con distancia, fue lo que más daño me hizo, porque David no era un hombre impulsivo y cuando decidió hacer algo, lo hacía pensando en cada consecuencia. Pasaron 3 días después de aquella conversación sin que apenas cruzáramos palabra, compartiendo el mismo piso como dos desconocidos que se toleran por inercia, yo durmiendo en el sofá, él encerrado en el dormitorio, saliendo temprano y volviendo tarde, con una tranquilidad que me resultaba inquietante. El jueves por la tarde, cuando llegué del trabajo, me encontré con algo que no esperaba. En la mesa del comedor había una carpeta azul perfectamente colocada, con mi nombre escrito a bolígrafo en la portada, y al lado, su portátil encendido, como si me estuviera esperando. No sentí miedo, pero sí una presión en el pecho que me obligó a sentarme antes incluso de tocar nada. Abrí la carpeta despacio, sin saber qué iba a encontrar, y lo primero que vi fueron impresiones. Correos electrónicos. Fechas. Horarios. Conversaciones laborales aparentemente inocentes que, al mirarlas con atención, dejaban ver segundas intenciones claras. Había mensajes míos con Marcos, seleccionados con cuidado, no los más explícitos, sino los más ambiguos,
los que podían interpretarse como algo más que trabajo pero que no parecían una confesión directa. También había informes internos de mi empresa, capturas de pantalla de mi perfil profesional, y una hoja con un listado de nombres y cargos. Tardé unos segundos en entenderlo. David había recopilado información durante semanas, tal vez meses, sin que yo me diera cuenta, y no lo había hecho para enfrentarse a mí, sino para algo mucho más frío. En ese momento apareció él, apoyándose en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que no supe leer del todo. Antes de que digas nada, me dijo, quiero que mires todo. ¿Qué es esto?, pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque ya sabía que nada bueno podía salir de ahí. Es tu trabajo. O lo que queda de él, dependiendo de cómo vaya la semana que viene. Sentí un vuelco en el estómago. Pasé más hojas, cada vez más rápido, entendiendo poco a poco lo que había hecho. David había enviado una denuncia formal al Departamento de Cumplimiento Interno de mi empresa, usando un correo anónimo, adjuntando parte de esa información y sugiriendo un conflicto de intereses grave entre una empleada y un cliente. No había mentido del todo. Había contado la historia de forma que no necesitaba exagerar nada para que pareciera grave. Y lo peor era que tenía razón. Yo había cruzado una línea que, en términos profesionales, podía costarme caro. No has tenido cojones de hablar conmigo, pero sí de hacer esto, le dije, levantándome de golpe. Sí los tuve, respondió, sin levantar la voz. Los tuve para no gritarte, para no montar un escándalo, para no ir a buscar a tu amante y romperle la cara, aunque ganas no me faltaban. Esto es lo que se hace cuando alguien te traiciona y quiere seguir como si nada. Me estás jodiendo la vida, dije, sin poder evitar que la rabia se colara en mi voz. No. Te estoy devolviendo el favor. Tú elegiste hacerlo. Yo elijo no quedarme callado. Me acerqué a él, con el corazón acelerado, pero no había nada que pudiera decir que cambiara la situación. David no estaba actuando desde el enfado, sino desde una decisión tomada. Eso era lo que más dolía. No había improvisación, no había arrepentimiento. ¿Y Clara?, le pregunté. ¿También va a pagar ella? Clara ya está pagando, respondió. Su marido sabe todo desde el lunes. No fui yo quien se lo dijo directamente, pero le facilité la información necesaria para que atara cabos. Supongo que ahora entenderá por qué ella llegaba tarde y por qué no contestaba el teléfono por las noches. Me senté de nuevo, mareada. No esperaba eso. Pensaba que la venganza sería contra mí, no contra todos. David había desmontado 2 vidas en silencio, sin levantar la voz, sin necesidad de insultar a nadie. Eres un cabrón, le dije, mirándolo a los ojos. Y tú una mentirosa, contestó. Estamos en paz. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos que parecieron eternos. Yo sentía una mezcla de rabia, vergüenza y una humillación que no había sentido nunca. No solo me había engañado a mí misma creyendo que tenía el control, sino que había subestimado a la persona con la que llevaba más de una década compartiendo la vida. ¿Qué quieres ahora?, pregunté, agotada. Que te vayas del piso este fin de semana. El lunes hablaré con un abogado. No quiero más escenas ni más conversaciones eternas sobre quién tuvo la culpa primero. ¿Y si pierdo el trabajo? Eso ya no es mi problema. No hubo gritos. No hubo lágrimas en ese momento. Solo una realidad que me cayó encima como un peso muerto. Recogí mis cosas básicas esa misma noche y me fui a casa de una amiga, sin explicarle demasiado, sin entrar en detalles. Pasé el fin de semana sin dormir, esperando noticias, mirando el móvil cada pocos minutos, con la sensación constante de que todo lo que había construido se estaba desmoronando por decisiones que yo misma había tomado. El lunes por la mañana me llamaron de Recursos Humanos.
El tono fue educado, profesional, distante. Me pidieron una reunión urgente. No me acusaron directamente, pero me hablaron de una investigación interna en curso y de la necesidad de aclarar ciertas conductas poco apropiadas. Colgué el teléfono con las manos temblando, consciente de que la venganza de David no era un arrebato momentáneo, sino algo que iba a tener consecuencias reales, duraderas. Esa tarde me escribió Marcos. Había oído rumores. Sabía que algo estaba pasando. Me preguntó si estaba bien. No le contesté. Por primera vez desde que lo conocí, no tenía fuerzas para seguir sosteniendo esa otra vida. Me sentí sola, expuesta, y obligada a enfrentarme a todo lo que había intentado evitar. David no volvió a escribirme. No hizo falta. Su mensaje había sido claro, preciso y devastador. Y yo, por primera vez desde que empezó todo, entendí que las decisiones que tomamos a escondidas siempre acaban saliendo a la superficie, no con ruido, sino con consecuencias. No esperaba volver a verlo tan pronto, pero tampoco podía evitarlo, porque a pesar de que la decisión ya estaba tomada y él había sido claro, había asuntos que no podían dejarse en el aire, y yo necesitaba cerrar lo que fuera que quedaba entre nosotros antes de que la rabia y el resentimiento nos volvieran completamente irreconocibles. El viernes por la tarde me presenté en el piso sin avisar, con la esperanza de encontrarlo solo, sin testigos, sin prisas, y con la idea de que, aunque nada podía arreglarse, al menos podía aclararse. Llevaba días durmiendo mal, con el teléfono lleno de mensajes de gente que no entendía nada, del trabajo preguntando cuando pensaba volver a la oficina, de Marcos intentando acercarse sin decir demasiado, de amigas que intuían que algo grave había pasado pero no sabían por dónde empezar a preguntar. Pero a él no le había escrito, no después de lo que me dejó encima de la mesa, no después de la forma en que me quitó todo sin levantar la voz, sin tocarme, sin siquiera insultarme. Y sin embargo, necesitaba verlo, hablar con él una vez más, sin ira, sin amenazas, sin máscaras. Cuando abrió la puerta, se quedó mirándome unos segundos, como si no supiera si debía dejarme pasar o cerrar de nuevo. Estaba vestido como siempre, con su jersey gris y el vaquero desgastado que usaba cuando no tenía que impresionar a nadie. Yo llevaba lo primero que encontré limpio, sin maquillarme, sin disimular el cansancio en la cara. Me hizo un gesto con la cabeza para que entrara. No dijo nada, y yo tampoco. Caminé hasta el salón, me senté en el sofá donde había dormido la semana anterior, y esperé a que él hiciera lo mismo. Se sentó frente a mí, en el sillón, con los brazos apoyados en las piernas y la mirada baja. No vengo a pedirte que cambies de idea, dije, cuando sentí que el silencio ya estaba empezando a pesar demasiado. Tampoco vengo a justificar nada. Solo quiero hablar contigo como personas que han compartido más de 10 años de su vida. Él asintió, sin decir nada, y eso me dio algo de valor para continuar. Había ensayado varias formas de empezar esa conversación durante la semana, pero al final salió todo sin estructura, como un vómito lento de todo lo que llevaba dentro. Sé que lo jodí. Lo sé desde hace tiempo, incluso antes de que tú lo descubrieras. No solo por haber estado con otro, sino por haberlo hecho mientras todavía vivíamos juntos, mientras fingíamos que todo estaba bien. Lo que no supe ver fue que tú también lo habías hecho. Y no me refiero solo a Clara. Me refiero a lo otro, a lo tuyo. A cómo llevaste esto como si fueras un ejecutivo cerrando un caso. Sin emociones, sin grietas. Nunca pensé que podrías hacer algo así, tan frío. David no reaccionó enseguida. Miró hacia la ventana, suspiró, y luego me contestó con una voz tranquila, casi apagada. Tú pensabas que yo no me daba cuenta de nada. Que podías seguir con tus cosas y que yo seguiría haciendo la cena, trabajando, siendo ese tipo que no molesta, que no pregunta, que no exige. Pero no soy idiota. Vi cómo me dejabas de mirar, cómo te escondías con el móvil, cómo cambiabas de ropa cuando pensabas que yo no estaba.
Lo vi todo, Laura. Y no dije nada porque quería estar seguro. Porque necesitaba entender si era algo pasajero o si ya te habías ido del todo. Y en lugar de hablarlo, decidiste destruirme, dije, sin poder evitar que la voz me temblara un poco. No, no te destruí. Solo te devolví parte de lo que hiciste. No me voy a sentar aquí a hacerme el santo, tampoco fui honesto, ni mejor. Lo mío con Clara empezó después de ver que lo tuyo no era solo una aventura. Empezó como un escape. Pero fue diferente. A mí ella no me interesaba. A ti, él sí. No lo sabes. Sí lo sé. Porque yo te conozco. Porque te vi reírte con él por mensajes, porque vi la forma en que hablaban de cosas personales, porque tú no eras así conmigo desde hacía años. Y no es solo sexo, Laura. Lo tuyo fue mucho más íntimo. Me quedé callada, porque lo que decía era cierto. Lo mío con Marcos había empezado en la cama, pero se había convertido en otra cosa. Habíamos hablado de libros, de música, de miedo al fracaso, de cosas que yo hacía años no compartía con nadie, ni siquiera con David. Me dolía que él lo hubiera visto tan claramente, me dolía que tuviera razón, pero más me dolía saber que ya era tarde para matizar nada. ¿Qué quieres ahora?, preguntó él, después de un rato. ¿Qué esperas de mí? Nada. Quería verte una última vez. Decirte que no espero perdón, ni quiero volver. Solo quería hablar contigo sin esa carpeta de por medio, sin papeles, sin abogados. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Tal vez buscar otro piso. Volver a Madrid, empezar desde cero. Intentar que no me echen del trabajo. Seguir adelante, supongo. David se levantó, caminó hasta la cocina, volvió con 2 vasos de agua y me ofreció uno. Lo acepté sin decir nada. Nos quedamos en silencio unos minutos, bebiendo como si fuéramos 2 colegas hablando después de un día complicado. Y entonces, sin esperarlo, me preguntó algo que no creí que saldría de su boca. ¿Lo querías? ¿A Marcos? No. No como pareja. Me hacía sentir viva, eso sí. Pero ahora, después de todo esto, ni siquiera estoy segura de si era real o solo una forma de escapar de esta casa. Y él me buscó. Pero no le respondí. Asintió, como si ya lo hubiera imaginado. Y por primera vez en semanas, lo vi cansado, no como un enemigo que había ganado una guerra, sino como alguien que también había perdido más de lo que pensaba. Yo tampoco voy a seguir con Clara. Nunca fue eso. Solo fue un reflejo, dijo, mirando al suelo. Nos quedamos así, sin mirarnos directamente, con las palabras agotadas y la historia ya contada. No quedaba nada más que decir, pero al mismo tiempo, ninguno quería ser el primero en levantarse. Finalmente, fui yo quien se puso de pie, recogí el bolso, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré una última vez. No te guardo rencor. Solo espero que encuentres algo que te haga bien. Y yo que aprendas algo de esto. Que no se puede vivir a medias. Asentí. Salí del piso. No lloré. No miré atrás. Lo único que sentí fue que por fin todo había terminado. No quedaba nada entre nosotros que no hubiera sido dicho. Después de salir de casa aquella tarde supe que no habría marcha atrás, no porque lo que se rompió entre nosotros fuera irreparable, sino porque ya no tenía sentido intentar recomponerlo. La relación que habíamos tenido existió en otro tiempo, con otras versiones de nosotros que ya no estaban, que se habían ido sin que nos diéramos cuenta, reemplazadas por 2 personas que se mentían sin hablar y que, cuando decidieron hablar, ya no sabían cómo escucharse. Me fui caminando por las calles del barrio sin rumbo fijo, sin destino, sin intención de llegar a ninguna parte concreta,
Solo necesitaba no volver al piso de mi amiga y no mirar el móvil por unas horas. Todo lo que había alrededor me parecía ajeno, como si estuviera de paso por una ciudad que no conocía. En realidad, era la ciudad donde viví casi toda mi vida adulta, pero ya no sentía que fuera mía. La cafetería donde solíamos desayunar los domingos estaba llena, con gente riendo, parejas compartiendo conversaciones que algún día serían olvidadas, y yo ahí fuera, observando desde la calle como si no perteneciera a ese mundo. Esa noche dormí en un hostal, uno de esos de 3 plantas con paredes finas y recepcionistas que no preguntan nada. Ni siquiera deshice la mochila. Me tumbé en la cama con la ropa puesta, mirando el techo, sin llorar, sin pensar en Marcos, sin pensar en David. No quería pensar en nada. No había tristeza, tampoco alivio, solo una especie de silencio mental que no había experimentado nunca. No fue agradable, tampoco incómodo, era simplemente una pausa. Como si mi cabeza, por fin, hubiera dejado de emitir juicios. A la mañana siguiente me desperté temprano, salí sin desayunar, y me senté en un banco del parque que estaba justo frente al mercado central. Por alguna razón, me quedé ahí más de una hora observando a la gente hacer su vida, comprar, cargar bolsas, discutir con los vendedores, mirar precios. Me pregunté si alguna de esas personas también acababa de destruir su matrimonio, si alguna había sido infiel o había sido traicionada, si alguna estaba pensando en marcharse de la ciudad sin decirle nada a nadie. Me pregunté si la vida era igual para todos, solo que en diferentes momentos. Cuando llegué a casa de Clara, la amiga que me acogió al principio, me encontré con la cara tensa de alguien que quiere preguntar muchas cosas y no se atreve. Me preguntó si había pasado la noche fuera, le dije que sí, que necesitaba espacio, que había hablado con David. No me hizo más preguntas. Me preparó café y hablamos de trabajo, de cosas sin importancia, y lo agradecí porque en ese momento no necesitaba consuelo, necesitaba normalidad, aunque fuera forzada. Durante esa semana, el teléfono sonó varias veces desde la oficina. Mi jefe directo pidió una reunión presencial. Sabía perfectamente a qué venía. Me presenté el jueves, puntual, con un informe bajo el brazo y la cara lavada. Me recibieron 2 personas del área legal junto con él. La reunión fue fría, medida, con un lenguaje protocolario y con preguntas concretas. No mencionaron a Marcos por su nombre, pero quedó claro que sabían quién era. Me ofrecieron la posibilidad de presentar mi versión antes de tomar una decisión definitiva. Les dije que sí. Me pidieron que no volviera a la oficina hasta nuevo aviso. Al salir de ahí, supe que estaba prácticamente despedida, pero no sentí vergüenza, ni siquiera miedo. Había hecho cosas equivocadas y ahora tocaba asumirlo, no tenía derecho a victimizarme. Esa noche escribí un correo a Marcos. No para pedirle ayuda, ni para reprocharle nada. Solo quería cerrar esa historia también. Le dije que lo que tuvimos había sido real para mí durante un tiempo, pero que ahora ya no podía mantener ese vínculo, que no era sano, que no tenía sentido. No me contestó, y me pareció justo. Ninguno de los dos tenía ya nada que decir que cambiara lo que pasó. Durante las semanas siguientes, busqué trabajo en otras ciudades. Envié mi currículum a empresas de Bilbao, Valencia, Sevilla. No me sentía capaz de seguir en Zaragoza, no después de lo ocurrido, no con todo el mundo sabiendo, no con la posibilidad de cruzarme con David en cualquier esquina. Una agencia de marketing en Alicante me ofreció una entrevista. Acepté sin pensarlo mucho. Hice la maleta con lo justo, recogí mis cosas del piso de Clara, le di las gracias sin hacer una despedida dramática y me subí al tren con un billete solo de ida. Alicante me recibió con un calor agobiante y la sensación extraña de estar empezando algo que ni siquiera sabía si quería. La entrevista fue bien. Me ofrecieron un puesto inferior al que tenía, con un sueldo más bajo, pero acepté. No estaba en posición de exigir nada.
Me instalé en un piso compartido con dos mujeres más jóvenes que yo. No tenía ni idea de quién era, ni de lo que había pasado, y eso me tranquilizaba. Era como volver a tener 25, aunque sin la inocencia de entonces. Los primeros días en el nuevo trabajo fueron extraños. Me costaba concentrarme, me costaba conectar con la gente. Pero no era tristeza, era algo más parecido al vacío. A la rutina sin sentido. A la vida en pausa. Pasó un mes hasta que volví a hablar con David. Me escribió un correo breve. Decía que había iniciado los trámites del divorcio, que me llegaría la documentación en los próximos días, que no era necesario que volviéramos a hablar si no quería. Le respondí con un gracias por avisar, lo firmaré cuando llegue. No había rencor, no había sarcasmo, solo cansancio. Lo firmé en cuanto llegó el sobre. Lo devolví al abogado que figuraba como remitente. No lloré. No conté nada a mis compañeras de piso. No hablé de eso con nadie. En esos días, descubrí algo que no esperaba, que había pasado tanto tiempo intentando entender que sentía que me había olvidado de que también podía no sentir nada. Y no estaba mal. Ahora han pasado 6 meses. Vivo en un estudio pequeño, cerca del mar. No he vuelto a ver a Marcos. No he vuelto a hablar con David. Trabajo muchas horas, salgo poco, estoy empezando a conocer gente nueva, pero sin prisas, sin buscar nada. A veces me siento sola, otras veces me siento libre. A veces pienso en todo lo que perdí, y otras, en todo lo que nunca debía haber aguantado. No soy mejor persona ahora. No soy más fuerte. No aprendí ninguna gran lección. Solo entendí que hay decisiones que cambian tu vida para siempre, aunque las tomes en silencio y aunque creas que puedes volver atrás después. Y entendí que cuando todo se derrumba, no siempre necesitas reconstruirlo. A veces solo necesitas salir de ahí. Y seguir. Como si. Sin más.